Entonces vaya conmigo a 1 Corintios 2. Ya ahora le voy a decir el título de la prédica. 1 Corintios 2 y vamos a leer el verso 13 y 15. Ahí está. Pero es muy bueno que usted lo tenga en la palabra. Le doy un consejo: traiga un resaltador, traiga un lapicero, subraye los versículos, porque esto le va a servir. Y yo quiero que lea ahí conmigo. El versículo 13 es más largo, pero voy a leer desde donde dice: usamos palabras espirituales para explicar lo espiritual. El 14, el que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios porque le parece una tontería. No puede entenderlo porque eso tiene que juzgarse, ¿qué? Espiritualmente. En cambio, el que es espiritual puede juzgarlo todo, pero a él nadie le puede juzgar. Para yo poderle explicar lo que hoy el Señor tiene para nosotros, le pido al Señor y le pedí en esta mañana al Señor que abriera nuestra mente espiritual. Porque como dice ese versículo, el espiritual solo entiende lo espiritual. El carnal no entiende lo espiritual. Cuando usted le explica a una persona que es carnal lo espiritual, va a decir que usted está loco. Por eso hay muchas personas que no le gusta que le hablen de demonios, no le gusta que le hablen de espíritus, no creen en lo sobrenatural. Y lo sobrenatural y lo espiritual, hermanos, es más fuerte, mejor dicho, es más real que lo físico. Es más real que lo físico. Entonces, quiero comenzarle diciendo eso, que el pueblo muchas veces es destruido porque no ve las cosas espiritualmente. Y al no entender las cosas de manera espiritual, caen, son destruidos, son derribados por Satanás, son desmembrados, desgarrados, son muertos espiritualmente. Pero ¿cuántos espirituales hay aquí hoy? Amén, díganlo, diga: yo soy un hombre o yo soy una mujer espiritual y hoy voy a entender todo lo que el Señor tiene para mí. Hoy vamos a entender todo lo que el Señor tiene para nosotros. El tema de hoy se llama las cortes del cielo. Yo no sé si usted ha escuchado un mensaje sobre este tema, pero yo tenía tantos deseos de predicar esto, porque cuando mis ojos fueron abiertos a este mundo espiritual, pude ver las cosas de manera totalmente diferente. Y cuando entendemos lo que el Señor hace, lo que entendemos lo que pasa en un mundo espiritual, ya no podemos vivir de la misma manera. Amén. Acá hay muchas personas que son intercesoras. Levanten la mano, ¿quién ora a favor de otros? Intercesión es el que se pone en la brecha por otro. O sea, no es oración, no. La oración hace parte de la intercesión. Pero la oración solo la hace el que ora por sí mismo, por cosas personales. El intercesor va a un nivel espiritual mucho mayor. El intercesor es el que se pone en la brecha, el que se para en medio del culpable y del que juzga y pide reconciliación. Eso hace el intercesor. Y yo sé que acá hay muchas personas que este año se van a levantar como intercesores, porque tienen ese llamado de parte de Dios. De hecho, toda la iglesia debería ser intercesora. Todos debemos ser intercesores. En algún momento tú vas a necesitar la oración de otra persona y alguien necesita de tu oración. Amén. Eso es de lado y lado. Y este mensaje es como si fuera para los que son intercesores.
pero veo que aquí todos son intercesores, entonces está muy bien. Porque este mensaje es a un nivel mayor, a un nivel espiritual mayor. No es un mensaje para superficiales. No es un mensaje light, no es un mensaje para entender lechita. Hoy vamos a comer carnita. Amén. Lo sólido, lo que ya no es para un niño. Hoy el mensaje es para un grande, maduro espiritualmente, para que lo podamos entender y comprender. Entonces, muchas veces nuestras oraciones, aunque tú ayunes, aunque tú ores, no son efectivas, porque no estamos accediendo a la corte celestial. Y yo le quiero predicar hoy sobre eso, la corte celestial. Y vaya conmigo al libro de Daniel 7. Daniel 7, verso 10. Daniel 7, verso 10. Cuando tenga, diga fuerte amén. Daniel era, mejor dicho, se caracterizaba. Daniel era un profeta, pero Daniel era un intercesor por excelencia. Léase todo el libro de Daniel en su casa y dígale al Señor que le muestre cómo debe ser un intercesor, la costumbre, el hábito, la disciplina que tenía Daniel como intercesor. Y dice en el libro de Daniel, verso 10, versículo 7, dice: un río de llamas corría a él. Daniel estaba viendo una visión. Versículos antes habla de una visión y dice: y un río de llamas corría ante él, miles le servían, millones estaban frente a él. Dice que Daniel vio un juicio que estaba a punto de comenzar y se abrieron los libros. Yo quiero contarle algo que hay en el mundo espiritual. Así como en el mundo físico, en este mundo, cuando usted tiene un caso, se lo lleva y la presenta a la corte, ¿cierto? Hay cortes, tribunales, donde allá se resuelven los casos judiciales, ¿cierto? Ahí vamos entendiendo. Ahorita vamos a ver unas características de lo que hay en la corte. Pero dice que Daniel en este versículo ve una corte, ve un lugar como un juzgado, un lugar que estaba ¿dónde? En el cielo. Y vio que iba a acontecer un juicio que estaba a punto de comenzar y que en el momento se abrieron los libros. En el mundo espiritual, hermanos, hay una corte celestial. Así como en el mundo físico hay un culpable, ese culpable lo llevan a la corte y en la corte ¿qué hay? Un juez. Ponme, Héctor, esa diapositiva, la primera imagen. Y también ¿qué más hay en la corte? Ese culpable tiene un abogado, pero está la persona que está acusando al culpable y también están los testigos, ¿sí? Estos personajes que hay aquí están en la corte del cielo. Y vamos a ver bíblicamente quién es cada uno. El juez, pasa a la siguiente, el juez es Dios. Vaya conmigo a Salmos 7:11. Vamos a leer muchos versículos, así que prepare esa mano para agilizar, para que podamos ver todo lo que el Señor trae. Porque vamos a poner un fundamento, para que usted no diga que Joana se está inventando esta locura. Esto existe en el mundo espiritual. Entonces, Salmos 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado con el impío todos los días. Tremendo versículo. Salmos 94:2 dice: engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los
soberbios. Tremendo, tremendo. Aquí solo traje 2, porque si no, no nos alcanza el tiempo. Pero le pongo la tarea, cuando vaya a su casa, busque versículos que hablen de Dios como juez. Y va a encontrar un montón. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento va a encontrar un montón de versículos que nos habla de Dios como juez. Ahora, el segundo personaje. Si hay un juez, es porque él va a juzgar algo, un caso, algo que pasó. Entonces, ese culpable, cuando una persona es culpable, el Estado, si usted no tiene plata, le asignan un abogado. Y hay un abogado defensor. Y nosotros tenemos un abogado defensor. ¿Cuántos lo creen? Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para ¿con quién? Para con el Padre. ¿Quién es? A Jesucristo el justo. ¿Quién es el abogado en el cielo? Jesucristo, el mediador entre Dios, el juez, y nosotros los hombres. Jesucristo. Pero si hay un abogado es porque tiene que defender algo que alguien acusó. O sea que hay un acusador. ¿Y quién es el acusador? Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿Quién nos acusa a nosotros? Satanás. ¿Cuándo? Todos los días, hasta el día que usted se muera. Yo no sé si usted cae en cuenta de esto todos los días. A veces andamos tan ignorantemente viviendo la vida, hermanos, y tomando decisiones y diciendo cosas y aún pensando cosas. Los pensamientos son reales en el mundo espiritual. Tanto así que no es necesario que un hombre peque físicamente para cometer el pecado ya espiritualmente. Dice la Biblia, dijo Jesús, la ley decía que una persona si se acuesta con otra es culpado de adulterio, ¿cierto? Pero yo os digo que el que lo piense, lo desee en su corazón, ya cometió el pecado. O sea que no es necesario ni siquiera hacer el acto. Si usted ya lo hizo en su mente, en su corazón, lo deseó, ya es culpable. Y esos pensamientos, esas intenciones están siendo visibles en el mundo espiritual. Si usted pensaba cosas y pensabas que nadie iba a saber lo que estabas pensando, que estabas sintiendo mal contra alguien, hasta en la mente asesinamos a las personas. ¿Cuántos no me respondan? ¿Cuántos han dicho ojalá se muera? Ojalá, o sea, tanta la rabia que usted en un momento de enojo, de rabia, ojalá esas personas se las llevara ya el Señor, partiera de este mundo, se muriera, le fuera mal. No me digan que no, porque ha pasado y ya hemos matado a alguien en el corazón. Y eso es un ejemplo, hay muchas cosas más. Pero déjame decirte que si tú has pensado de esa manera y no has resuelto el asunto en la corte del cielo, eres culpable. Eres culpable delante de Dios. Entonces Daniel ve un escenario de un juzgado en el cielo y dice que iba a acontecer un momento de un veredicto. De esto se habla en muchos versículos en el Antiguo Testamento. Vamos a ver un caso
Usted lo conoce. Es la vida de Job. Y dice la Biblia que Job vivió y presenció también, da informaciones en libros sobre las cortes celestiales. La Biblia dice que Job fue al tribunal de Cristo. Y si no me cree, léalo. Le dejo esa tarea, lea lo que pasó con Job. Job dice que en la corte celestial apareció un día Satanás, el acusador. Le dice el Dios: Satanás, ¿de dónde vienes? Se presentó en la corte. El diablo tiene acceso a la corte porque él tiene el rol del acusador. Él puede ir a la corte las veces que quiera a poner queja de los hijos de Dios. Se le presentó allá en la corte del cielo y dijo: vengo de rodear la tierra, de andar por ella. Y le causó la impresión de que encontró a un hombre que decía que era justo, que recto, que como él no había nadie. Mientras estaba aconteciendo todo eso allá arriba en el cielo, Job no tenía ni idea de lo que le estaba pasando. Él no sabía que estaban hablando de él. La prueba que le llegó a Job fue producto de un veredicto en el cielo y Job no sabía. Lea desde el capítulo 1 detenidamente lo que está pasando ahí en el cielo. Entonces dice que todo eso comienza una reunión en la corte y Job muchas veces se presentó en la corte a exponer su caso y fue como 2 veces, pero a Job no se le permitió que su caso fuera resuelto. Mejor dicho, el Señor permitió que esa aflicción que el acusador se la puso a Job, el Señor dijo: está bien, pero no toques su vida. Le dijo: está bien, quítale todo, pero no toques su vida. O sea, matarlo no lo puedes matar. Ese veredicto se dio en la corte celestial. Ahí lo puedes encontrar en Job 1, 6, 7, en Job 2, 4, 3. Entonces Satanás aparece como ese personaje en la corte que tiene el papel de acusador. Y Dios nunca le revela a Job el origen del sufrimiento que él tenía. Él se lo preguntó muchas veces: si yo no entiendo por qué me pasa esto, si yo he sido bueno, qué maldad hay dentro de mí, yo qué fue lo que hice. Él iba a decirle eso allá a la corte del cielo, pero Dios nunca le reveló eso. Job jamás se entera de que su caso fue presentado en la corte celestial y él iba muchas veces, pero no le era concedido. Está en Job 13, del 3 al 4, en Job 13 del 15 al 16, en Job 23 del 12 al 5. Hay muchos casos. En el Nuevo Testamento también hay un caso y usted lo debe saber, y yo quiero que vaya conmigo a este versículo. Ya le voy a decir. Es el momento en el que Jesús habla con Pedro. Está en Lucas 22, 31. Lo voy a parafrasear. Dice que estaba el Señor con Pedro y el Señor le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Cuando Jesús le dice eso a Simón, el Señor estaba en la corte. Jesús vio el momento del tribunal y cómo Satanás fue a acusar a Pedro para pedirlo, para destruirlo. ¿Por qué? Porque el diablo conocía que había planes con Pedro muy importantes en la tierra. ¿Y cuál es el propósito de Satanás con nosotros? ¿Cuál? Matar,
hurtar y destruir. O sea que Satanás también trató de destruir el destino de Pedro, así como está tratando de destruir el destino de muchos de nosotros. ¿Tú qué sabes que estando sentado aquí, en este momento se esté debatiendo en el cielo tu destino? Que se esté debatiendo en el cielo un asunto tuyo y que nosotros por falta de entendimiento seamos destruidos por no ir a buscar nuestra demanda delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos van entendiendo? Entonces Jesús le dijo: yo estaba en las cortes del cielo, Pedro, y vi a Satanás que tenía un caso en la corte contra ti, cosas legales en contra tuya, Pedro. Pero yo, ¿quién es Jesús? El abogado. He intercedido por ti para que tu fe no falte. En la corte no se le permitió a Pedro ser absuelto de pasar por el momento de aflicción que venía contra él, o con la destrucción que Satanás quería hacer contra Pedro. Pero el Señor sí intervino para decirle al juez, que es el Dios, que es nuestro Dios, que no destruyera a Pedro, que le diera fe, que le diera fuerza, que lo ayudara para que pudiera pasar la aflicción, lo que venía contra él. Entonces, ¿usted qué ve ahí? Ya tenemos dos casos, uno en el Antiguo Testamento, hay muchos más. Pero Satanás es un observador. Lo primero que tienes que ver es que Satanás te está observando. Satanás nos está observando desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Absolutamente todo lo que pasa en nuestro día a día, Satanás está observando. Como también el ojo de Jehová está merodeando la tierra. Dice que el ojo del Señor rodea la tierra, mira a los hombres, mira lo que hace el hombre. Satanás nos observa. Y cuando ve lo que es incorrecto en nosotros, cuando ve que tenemos un mal pensamiento, cuando ve que estamos pecando, cuando ve que estamos blasfemando, cuando nos ve quejándonos, cuando nos ve que estamos prefiriendo las cosas del mundo por las cosas de Dios, cuando nos ve en nuestras debilidades cayendo, ¿qué pasa? En el mundo espiritual, lo que parecía oculto es mentira. Todo es transparente en el mundo espiritual. Tu vida pasa en el cielo como si hubiera acá una gran pantalla. Como si en el cielo existiera una pantalla gigante, la vida de cada uno de nosotros pasa allá en el cielo así. Y Satanás, entonces, que ve todo lo que pasa en el mundo espiritual, entonces va a colocar demanda, acusación contra nosotros y decir: ¿cómo Dios pasa a bendecir a este? Mira lo que acaba de pensar, mira lo que acaba de decir, mira lo que acaba de hacer, mira, es que saliendo del culto y mira cómo peca, mira lo que dice, mire cómo maldice, mire cómo blasfema, mira, no lo puedes bendecir, no le puedes dar ese regalo, no le puedes dar eso. Y Dios dice: es verdad. El juez justo no puede negar el veredicto, no puede negar el hecho. En un tribunal no se puede negar el hecho. Y yo quiero que usted tenga en cuenta una cosa: Dios es nuestro Padre, ¿cierto? Y nuestro Padre nos ama. ¿Cuántos creen eso? Tienes un Padre que te ama tanto que dio su Hijo por ti. Pero si un padre tiene un hijo y resulta que ese hijo, por más que lo ame, ese papá tiene una profesión, que es juez. ¿Aquí quién tiene un papá que sea juez? Nadie. ¿Sí o sí? No sé. ¿Qué
¿Qué pasaría si el hijo de un juez comete un pecado? O comete un delito, mejor. Por más que el papá, que él como padre lo ame y lo quiera, no puede no puede negar que su hijo cometió un delito. Y si él es el juez y se lo llevan a la corte, con el dolor y la tristeza de su corazón, tiene que juzgarlo. Cuando nosotros tenemos un caso que tenemos que resolver en la presencia de Dios. Por eso les decía al principio, ¿cuántos son intercesores? ¿Cuántos están hoy con una demanda en la presencia de Dios? ¿Estás demandando tu salud? ¿Estás demandando tu matrimonio? ¿Estás demandando tu familia? ¿Estás clamando por un empleo? ¿Estás clamando la restitución de algo? Pero ¿por qué no hay respuesta positiva? ¿Por qué no ha pasado nada? Te hago esa pregunta. Porque hay algo que está pasando en los cielos, en el cual el enemigo ha tenido un derecho legal contra ti, y tú no te has dado cuenta de eso, y esa pequeña cosa tal vez ha sido impedimento para que tu bendición se desate. ¿Cuántos dicen amén? Vamos entendiendo. El pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero en esta mañana el Señor nos da el conocimiento para que el avisado ve el mal y se esconde, para que cuando veas eso puedas saber cómo actuar en la presencia de Dios. Porque aunque Él es el juez, Él también nos da la salida para tener un veredicto positivo y ser hallados inocentes en la presencia del tribunal de las cortes celestiales. Amén. Entonces, cada vez somos culpables porque Satanás nos acusa y nos acusa continuamente. Continuamente. Hay un hecho también en Zacarías 3:1. Dice que había un sacerdote llamado Josué. Y dice que ese gran sacerdote en Zacarías 3:1 dice, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a la mano derecha, o sea, estaban en el tribunal. Satanás, el acusador, se hace siempre a la derecha para hacerle adversario al sacerdote Josué. En la corte celestial somos juzgados continuamente por nuestras obras. Lea ese capítulo, es muy interesante, porque el sacerdote Josué era culpable. El sacerdote Josué tenía vestiduras viles, manchadas, pero en la corte él fue absuelto. Es hermoso ese pasaje. Satanás fue a acusarlo, pero el ángel del Señor lo libró. O sea, qué tremendo que nuestra vida se debate en la corte del cielo. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía esas cosas? Se debate nuestra vida en las cortes del cielo. Primera de Corintios 11:32 dice, mas siendo juzgados somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. Las buenas y malas obras producen bendiciones y maldiciones. Somos juzgados continuamente. Entonces, lo primero que quiero que tú entiendas es que nuestra vida no está oculta en el mundo espiritual. Aún tus pensamientos son hechos visibles en la presencia de Dios. Que todos los días estamos siendo juzgados y que hay un adversario que nos quiere matar. Un adversario en la palabra es una palabra griega que significa contra los derechos. Y a Satanás se le nombra que es el adversario, el acusador de la iglesia. Va contra los derechos. Nosotros como hijos de Dios tenemos derechos delante de la presencia de Dios. Y no estamos usando nuestros derechos. Nosotros tenemos que conocer los derechos. Si a usted lo juzgan de algo,
y puede que el que lo esté juzgando está en mentira, y usted, por no conocer la ley, lo meten a la cárcel viendo que usted es inocente. Pero el Señor nos ha dado a nosotros poder y autoridad. Amén. Él nos ha dado poder y autoridad. Yo quiero que vaya a Daniel 5, 25 al 28. Daniel 5, 25 al 28. Esto fue algo que pasó. Dice la Biblia que hubo el hijo de Nabucodonosor, cuando comenzó a reinar, fue malo. Este hombre no conocía al Dios de Daniel, fue malo. Y dice que Dios, en un momento de una fiesta que hicieron, la mano del Dios mismo empezó a escribir en la pared. Y empezó a escribir unas letras. Colócame ahí, Héctor. Daniel 5, 25 al 28 dice: y la escritura que trazaba la mano era Mene, Mene, Tekel, Uparskim. Esta es la interpretación del asunto. Dice: Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y ha dado a los medos y a los persas. Lo que estamos viendo en este versículo, hermanos, mire la palabra tekel, ha sido pesado en balanza. Usted sabe que cuando su caso se presenta en la corte del cielo, somos pesados en balanzas. Nuestras obras son pesadas en balanzas. Este hombre dice que Dios contó su reino y le puso fin. Le dijo: pesado han sido tus acciones, pesado han sido tus obras y has hallado sido falto. No has salido inocente, saliste culpable. Qué tremendo. Y entonces viene el juicio. Dice: ahora tu reino ha sido roto. Un juicio, un veredicto que se da en la corte del cielo. En la corte del cielo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no apelamos en la corte, nadie nos va a hacer justicia. Tenemos que apelar nuestro caso en la corte. ¿A quién le han hecho injusticia y han tenido que ir a buscarse un abogado? En algún asunto, una casa, no sé, un asunto con alguien. No, es que me toca buscar un abogado porque esto no puede ser así, esto es una injusticia. Usted quiere reclamar sus derechos, ¿cierto? Y si me toca irme al tribunal, me voy al tribunal, pero a mí nadie me quita lo que es mío. Así, en esa actitud te debes poner en el mundo espiritual. Tengo mis derechos, la salud es un derecho y Satanás te quiere poner enfermedad. Pero estás siendo enfermo, ¿qué estás haciendo? No estás apelando en la corte del cielo. Ahora mire este versículo tan hermoso. Dice la palabra de Dios, y quiero que vaya conmigo a Lucas 18 del 2 al 7. Lucas 18 del 2 al 7, dice la palabra. Esta es una parábola que habla Jesús. Y él cuenta una historia y dice: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciéndole: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. El Señor pone un ejemplo de una situación de la vida diaria. Y dice después el verso 6: y dijo el Señor, oíd, ¿qué dijo?
el juez injusto. Le dijo, pongan atención, dije al principio que el juez era injusto. Y el 7 dice, ¿acaso Dios? Subraya ese versículo. Usted necesita pelear en el mundo espiritual de manera espiritual. ¿Acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? Acá está diciendo, hay un juez en los cielos que hace justicia, no es injusto. Y que si tú vienes como la viuda a poner tu caso y a pedir tus derechos, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que le claman, que son intercesores, que son persistentes y que no van a dejar de orar hasta ver la respuesta a su necesidad? ¿Acaso Él no hará justicia que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará ese juez justo en responderte? Déselo al Señor fuerte. Él te va a hacer justicia, hermano. Pero tienes que ponerte en posición de lucha. Tienes que pelear por esos hijos. Tienes que pelear por el matrimonio. Tienes que pelear por la salud que Satanás te ha estado robando. Tienes que pelear por tu casa. Tienes que pelear por esa bendición que Dios te ha prometido. Y hay algo en el mundo espiritual que está tropezando, está estorbando la bendición, está impidiendo que llegue a tu vida. Hay lucha en lo espiritual. Entonces necesitamos entender lo que está pasando en el mundo espiritual para que el Señor nos haga justicia. ¿Cuántos dicen amén? Para que el Señor nos haga justicia. Y yo quiero, les quiero regalar este salmo. No tenemos tiempo de estudiarlo, pero vaya al Salmo 74. Héctor, súbale un poquitico. Salmo 74. Ese salmo usted tiene que orar con ese salmo. Y si necesita subrayar ciertos versículos, son muy importantes cuando usted se presente en la corte. Ahorita les voy a decir y cómo nos presentamos en la corte. Pero mire, ese salmo dice: apelación a Dios en contra del enemigo. Este salmo es un salmo de Asaf, pero este salmo habla de un momento en el cielo, en la corte, y es él apelando en la corte por un caso. Léaselo todo. Él ahí está diciendo: mira, Dios, cómo nos están derribando. Mira, Señor, vas a seguir enojado. Mira, Señor, ayúdanos. Mira cómo estamos cayendo. Recuerda que tú prometiste algo para mí, Señor. Cuando nosotros estamos en la corte del cielo, hermanos, necesitamos pedirle al Señor que actúe en vista de su pacto. Tú necesitas recordarle en la corte del Señor la promesa que ha tenido para ti, el pacto que hizo contigo. Recuérdale al Señor, recuérdale las promesas. Para tú apelar en la corte del cielo necesitas memorizarte las promesas. Necesitas recordar día y noche las promesas del Señor. Si tu apelación es por salud, busque en la Biblia todos los versículos que puedan donde hable que usted tiene derecho a la salud. Y cuando usted va a la corte, comience con su lista. Señor, vengo a presentarme, Señor. Y acuérdate que dijiste, y usted comience a declarar la promesa, porque Él no se olvida del pacto. Él no es hijo de hombre para mentir. Dice, leo algunos versículos, dice en Salmo 74:10, dice: ¿hasta cuándo Dios nos afrentará el angustiador? Le está diciendo esa persona acusada: mira el angustiador, mira mi adversario, mira el que me acusa, mira, ya, Señor, mira todo lo que ha hecho contra nosotros.
Y hay un versículo que a mí me tocó y oro con ese versículo. Ese versículo dice, el 19: no entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Y el 20 dice, mira el pacto. Dice, recuerda. Le está diciendo, recuerda el pacto. ¿Acaso vas a entregar el alma de tu tórtola a las fieras? Y más adelante dice, no, no lo vas a entregar. El 22 dice, levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria. Es un salmo de apelación, es un salmo para recordarle a ese juez lo que él ha prometido para nosotros. Pero tenemos que saber orar de manera intencional, de manera inteligente, delante de la presencia del Señor. Ahora te quiero compartir cómo nos presentamos en la corte. Usted no puede presentarse en la corte del Señor de cualquier manera. Es una corte. La primera forma o el primer paso para presentarnos en la corte es que tenemos que ser transparentes. Ser transparentes, es decir, lo primero que tú debes hacer es pedirle al Señor que juzgue tu corazón. Porque si somos culpables, el veredicto nos puede salir mal. ¿Sí? Si usted sabe que usted está en pecado, si usted sabe que hay cosas que están atándolo a algo, si usted sabe que su actitud no está bien delante de Dios, no tienes el favor en la corte. Necesitamos pedirle sinceramente al Señor que juzgue nuestro corazón. Decía David, y mira si en mí hay camino de perversidad. Examíname, oh Dios, prueba mis pensamientos y mira si en mí hay camino de perversidad y guíame hacia el camino eterno. Es decir, examíname. Mira lo más profundo de mi corazón, Señor, si hay culpa, pecados ocultos, algo que te molesta de mí, algo que te desagrada. Si hay algo en mi pasado de lo que no me he arrepentido, muéstrame, revélame, porque necesito estar bien, con mi conciencia limpia delante de la presencia del Señor. Actitud. No entres a la corte del cielo teniendo casos en tu contra. No podemos entrar a la corte del cielo teniendo casos en nuestra contra. Mira si en mí hay un camino malo, muéstrame. Entonces cuando el Señor nos muestra, porque el Señor te va a mostrar, téngalo por seguro que si usted le hace esa oración de todo corazón al Señor, el Señor te va a mostrar, te va a recordar cosas, te va a mostrar en sueños, en visiones, te va a enviar a alguien a decirte, estás fallándome en esto, mira, no has arreglado este asunto en esto. Y cuando el Señor lo haga, alégrese porque está escuchando tu oración. Te va a doler lo que te diga, porque muchas veces creemos que estamos bien cuando estamos mal. Porque muchas veces, hermanos, los cristianos, muchas veces los pecados los categorizamos y pensamos que hay ciertos pecados que son escandalosos, como fornicar, como matar, como adulterar, como ser homosexual, como un montón de cosas, engañar. Pero hay otras cosas que hacemos que parecen ser pequeñitas, sutiles.
me arrepiento. No, esa pequeña actitud, ese pequeño gesto que dije, esa palabra corrompida, esa aún expresiones, y son pecado delante de Dios. Y para el Señor el pecado, cualquiera que sea, es pecado. Él no dice pecado pequeño, pecado grande. Son lo mismo delante de Dios. Entonces, cuando Dios te comience a mostrar, te va a doler. Pero ¿qué debes hacer? Arrepentirte inmediatamente de eso y apartarte de eso. Si Dios te dice, tú dices, no, Señor, es que yo vengo todos los domingos al culto, yo estoy bien, mi familia bien, estamos diezmando, estamos ofrendando, estamos bien. Pero Dios dice, ¿recuerdas la conversación que tuviste ayer? Estabas hablando mal de tu familia. Dijiste una palabra grosera y estamos siendo expuestos en la corte. Hermanos, hoy la corte del cielo está mirándonos. Usted sale y se va para su casa, pero el Señor, la corte, te está mirando lo que estás haciendo. Pero es que yo estoy bien, yo soy intercesora, yo soy predicadora, pero fuiste a tu casa a hacer el almuerzo de mal genio. Esa actitud para mí fue pecado. Cosas para uno tan insignificantes, pero fue un pecado delante de Dios. ¿Les agradó? Entonces por eso les digo, transparentes, muéstrame, Señor. Yo no quiero que mi adversario tenga nada de qué pegarse para acusarme delante de la presencia de Dios. Por eso todos los días tenemos que presentarnos en su presencia y pedirle al Señor, límpiame, cámbiame, transfórmame, libérame, muéstrame, santifícame. Porque aunque no queramos, estamos metidos en un mundo caído. Estamos aquí en este mundo de pecado y muchas veces nos contaminamos con una conversación, una llamada, algo que vimos, que leímos, y ya se nos contaminó el espíritu. Por eso tenemos que ser transparentes y pedir esa limpieza inicial. Ahora lo segundo, ve conmigo a Salmo 100, verso 4. Salmo 100, verso 4, mira lo que dice. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecir su nombre. En una versión diferente dice, entrar a su trono con adoración, agradeciéndole a Dios, dándole honor a Él, el honor que merece. Cuando tú entras a la corte del cielo, tiene que ser en adoración. Eso no puede llegar allá corriendo, Señor, te pido no sé qué, no sé qué, no sé qué. Asunto que me tengo que ir, se me queda en el arroz. Con total reverencia. Cuando usted viene a la presencia de Dios, te tiene que llenar un temor santo. Te tienen que temblar las piernas al estar en la presencia de Dios. Se te tiene que quebrar la voz porque te sientes indigno de estar en un lugar tan santo. Pero nosotros nos tomamos tan livianamente la presencia de Dios, hermanos. O sea, creemos que eso es como un juego, como yo no sé, como ir al supermercado, el centro comercial, a cualquier lado. Cuando tú entras a la presencia de Dios, te sobreviene un temor, pero es un temor santo, estar en la santidad del mismo Dios. Dice Isaías, ahorita lo estábamos cantando, vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y dice que cuando él vio eso, dijo, ay de mí, que soy, ¿qué? Pecador, porque un hombre impuro de labios ha visto la gloria de Dios. Dijo, soy muerto.
voy a caer muerto, porque en medio de tanta santidad él vio su pecado. Él dijo: soy indigno, no soy merecedor de estar ante tanta gloria. Y un ángel cogió un carbón encendido y tocó sus labios y le dijo: he aquí, es libre tu culpa. Lo santificó. Entonces, al entrar en ese trono del Señor, tienes que hacerlo en una actitud de total reverencia ante Dios. No estás en cualquier lado. Entonces, si tú honras a Dios, el Señor va a abrir los cielos para ti. ¿Cuántos dicen amén? Ten reverencia. Comienza Dios a escucharte, pero hazlo con respeto ante el Señor. Cuando usted ore, hágalo con respeto ante el Señor. Y lo tercero es que tú presentas tus requisitos a Dios y comienzas a pedirle por justicia. Usted tiene una demanda ante la presencia de Dios. Pero usted comienza a recordarle al Señor lo que Él hizo en la cruz del Calvario por usted. ¿Usted de qué manera va a decirle: Dios, sácame de esta situación? Dios, rescata mi matrimonio. Dios, sáname. ¿De qué se va a pegar? De algo que haga que Dios mueva su mano. ¿Sabes? El Señor ya lo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. La cruz significa que nosotros podemos acceder ante el trono de la gracia, dice la Biblia, para alcanzar gracia para el oportuno socorro. O sea, para el momento en el que tú necesitas de esa necesidad que estás pasando. Necesitas la solución, necesitas la ayuda del cielo. Entra a la presencia con total reverencia y presenta tu caso ante el cielo. Y le dices: Señor, por la cruz, por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, Señor, esa misma sangre me vivifica, me santifica, me redimió. La sangre de Cristo hizo que nosotros, que éramos culpables, hubiera un veredicto en el cielo. El Señor, el juez, sabía que nosotros éramos culpables. Pero Jesús se puso en la mitad y dijo: no los mates, yo llevo sobre mí la culpa. Y al morir por nosotros, Él se hizo maldito por nosotros. Se llevó todo lo que nos culpaba, hermanos, todo lo que nos estaba acusando, todo lo que éramos merecedores de condenación. Y la sangre de Cristo nos promete nuestros derechos, que nuestras promesas son en Él que sí y amén. ¿Cuántos lo creen? Tú tienes derecho de ser salvo. Tú tienes derecho de ser sano. Tú tienes el derecho de ser libre de lo que te esté hoy oprimiendo. Tú tienes el derecho delante de la presencia de Dios. Tienes que saber luchar espiritualmente. Esa es la conclusión. Tenemos que saber luchar espiritualmente. Hay muchos que cogen la espada. ¿Qué es la espada? Y cogen esa espada y comienzan a dar espadazos para todo lado. Fuera diablo por todo lado. Pero no usamos la espada inteligentemente. Así no funciona. Escoge los versículos. Cada versículo que tú escoges es un dardo, es una lanza que se le atraviesa a Satanás. Entonces tú aprendes a luchar espiritualmente y no le crea al enemigo lo que Satanás está haciéndote pensar. Amén. Tienes que desbloquear todas esas promesas que Dios te ha dado en la palabra. Y Satanás te va a decir: no tienes autoridad, pecaste. Pero tú le dices: escrito está. ¿Cómo respondió Jesús? Escrito está. Escrito está. Jesús daba el espadazo donde tenía que meterla, hermanos. Escogió la palabra
palabra precisa para destronar el argumento del enemigo contra él. Escrito está. Escrito está. Cuando Satanás venga a acusarte, tú le vas a decir automáticamente: escrito está. Y si Dios te revela que hay algo en tu vida que no estás funcionando, que no te has arrepentido, que no has mirado ese aspecto en tu vida, tienes que arreglarlo inmediatamente. Porque entre más tiempo le das a ese asunto, estás permitiendo que el acusador tenga un poder legal sobre ti para destruirte. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Entonces, el Señor nos está aquí mostrando cómo las maneras de poder nosotros ser libres en el nombre poderoso de Jesús, y que nosotros podamos salir inocentes en el trono, inocentes en el trono del Señor. También ya quiero terminar y vamos a orar. Y les quiero mostrar una cosa que hizo Daniel. Y vaya conmigo, está en Daniel 9. Usted puede leerlo ahí, en Daniel 9. Es una oración que hace Daniel al Señor. Entonces recuerde, Daniel era un intercesor. Y Daniel hace una oración muy específica. Daniel comienza a orar, Daniel comienza a interceder por su pueblo, y Daniel comienza a decirle: Señor, perdona nuestros pecados. Daniel no había pecado, pero él se echó el pecado. Él hizo parte como si fuera culpable y dijo: hemos pecado, nos hemos rebelado, nos hemos apartado, nos hemos rebelado contra ti, Señor. Y él dice: lo acepto. Yo no puedo cerrar los ojos a la realidad. Es verdad, Señor. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer ese pecado, ¿cierto? Él reconoció, le pidió perdón al Señor. Lo hizo en ayuno, en súplica y en humillación. Es decir, que cuando tú te presentes en la corte, tienes que limpiar tu alma. El ayuno te ayuda a limpiar tu corazón. El ayuno te ayuda a desbloquear tu espíritu. El ayuno te ayuda a activar tus sentidos espirituales. Y en ese capítulo de Daniel 9, en el capítulo de Daniel 9, dice la palabra de Dios que ya se cumplieron los 70 años de cautiverio. Acuérdense que había un juicio contra Jerusalén, y que Jeremías lo profetizó y dijo que el pueblo de Israel sería llevado en cautiverio a Babilonia. ¿Por cuántos años? ¿Cuántos? 70 años de cautiverio. En ese tiempo de cautiverio, ahí estaba metido Daniel. Pero Daniel se presentó en la corte y expuso un caso y le dijo al Señor: Señor, en la multitud de tus misericordias. Si usted quiere saber cómo orar para presentarse en la corte, léase Daniel 9 y lea todo: su actitud, su intención, su tono, su manera de dirigirse. Todo lo que hizo Daniel fue oída su oración en el cielo. Dice: Señor, no fueron. Ahora Daniel, ¿qué hace? Reclama la promesa. Porque él dijo: Señor, no son 71 años ni 72, tú dijiste 70, y se acaban de cumplir los 70 años. Por lo tanto, Señor, te pido que mires a nuestro pueblo y que nos libertes, Señor, porque yo me tomo de esta promesa que dijo Jeremías, y que después de la destrucción vendría la restauración de mi pueblo. Y yo quiero que usted vea algo espectacular que hay en la palabra. Ponga la mano ahí en Daniel 9. Y ahora váyase a Segunda de Crónicas 32:22. Usted tiene que leer esto antes de irse. Segunda de Crónicas 36:22.
Le voy a mostrar una cosa primero. En Daniel 9:1 comienza diciendo el pasaje: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros. Entonces ahí está diciendo, ¿cierto?, que él se dio cuenta que por la palabra se habían cumplido los 70 años. En el año primero del rey Darío, hijo de Asuero. Y en segunda de Crónicas 36:22 dice: mas en el primer año de Ciro, rey de los persas. Es otro rey. No, estamos hablando acá de otro rey. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías. Y en el capítulo 9 Daniel estaba recordando lo que dijo Jeremías. Pero en segunda de Crónicas 36:22, mientras él estaba orando en un lugar totalmente lejano, por lo mismo en otro lugar el Señor estaba respondiendo la oración de Daniel. Y mientras él estaba pidiendo, había otro lugar donde el Señor levantó un rey llamado Ciro para responder la oración de Daniel. Y dice que para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, y Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra también por escrito a todo el reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová con su Dios con él, y suba. ¿Sabes qué significa lo que acabamos de leer? Que Daniel puso una demanda en la corte del cielo. Le reclamó al Señor una promesa por su pueblo. Le dijo: Señor, ya se cumplieron los 70 años, redímenos, restitúyenos, restáuranos, devuélvenos nuestra tierra. Y en otro lugar totalmente lejano se cumple la promesa. Cuando tú reclamas la promesa en la corte del cielo, el Señor se mueve a favor de tus palabras. Se mueve a favor de tus palabras para cumplir la promesa que te dio. ¿Sabe qué hizo el Señor? Levantó a un Esdras. Levantó a un Esdras a reconstruir el templo de Jerusalén, porque el pueblo de Jerusalén volvería de su cautividad. ¿Usted no le parece eso poderoso? Eso es maravilloso. Se cumple la promesa, porque en el Señor las promesas son sí y amén. Diga: son sí y ¿qué son? Amén, en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Entonces reclame esas promesas. Métase en ayuno y en oración. Reclame las promesas ante la corte celestial. Y así como Daniel reclamó, usted también va a recibir. Y el que quiera hoy tomarse esa palabra, tómela. Tú vas a recibir lo que estás esperando. Tú vas a recibir esa promesa. Esa promesa ya no va a ser promesa, va a ser una realidad en tu vida. En el nombre de Jesús va a ser una realidad. Para que algo primero pueda pasar en este mundo físico, tiene que pasar primero por lo invisible. Para que tu salud sea restituida en este mundo físico, en tu carne, tiene primero que ser dada en el mundo invisible. Tiene que haber un veredicto en el cielo sobre ti que diga: eres sana, María es sana, Luisa es sana, Andrés es sano. Y esa palabra corre y se hace realidad en este mundo físico. Por eso tenemos que saber orar. Por eso tenemos que saber pelear. Por eso tenemos que saber reclamar en la presencia de Dios lo que es nuestro. Amén. Amén. Entonces yo quiero que usted se ponga en pie en esta mañana.
Y yo quiero conducirlo en esta mañana en una oración para pedirle al Espíritu Santo que nos acepte en su presencia. Si me puede apagar aquí la luz un momentico, hermano. Cierre por un momento sus ojos. De esto hay mucho que más hablar. Hay muchas cosas que hay que arreglar, que el Señor te tiene que mostrar. Si acaso esa sentencia que hoy estás viviendo es producto de maldiciones generacionales, poder legal que tiene el enemigo sobre ti por pecados que de pronto tú ni cometiste, sino fueron tus abuelos, tatarabuelos, personas de la cuarta generación hacia atrás, y hoy estás viviendo represalias de aquellas cosas. Dile al Señor que te muestre, dile que te perdone, que perdone a tu familia. Si acaso presentó a su línea sanguínea en el altar a satánicos, en la brujería, en la hechicería. Hay muchas cosas que pasan en nuestra vida y es producto de toda una artimaña del enemigo, maldiciones que han traspasado nuestras familias. Yo no sé si usted ha escuchado que muchas veces cuando usted va al médico, el médico le pregunta y le dice: ¿y en su familia? ¿En su familia hay cáncer? Ay, sí, mi abuelita murió de cáncer, mi abuelo se murió de cáncer, mi tía se murió de cáncer, mi mamá se murió, y ahora yo también me voy a morir de cáncer. Y es que en su familia hay diabéticos. Cuénteme. Porque la sangre llama, hermanos. El pecado de la sangre se traspasa. Hay maldiciones que son traspasadas de generación en generación. Y tú tienes que pedirle al Espíritu Santo: corta, Señor, por favor, ve a la corte y dile: Padre, coge esos decretos y por el poder de la sangre de Cristo se queman, se destruyen. La Biblia dice que no hay decreto, que todos los decretos fueron abolidos en la cruz del Calvario por nosotros. Pero no nos hemos puesto en la tarea de averiguar qué está pasando. Y estamos siendo producto de todo lo que el enemigo pegado, se ha tomado derechos legales y no nos hemos soltado esos derechos. Y no dejes, si no los resuelves tú, van a pasar a la siguiente generación en tu familia, tus hijos, tus nietos. Entonces yo quiero dirigirlos en una oración en esta mañana. Levante sus manos al Señor. Y si usted puede, repita esta oración después de mí, pero dígaselo al Señor con entendimiento de todo corazón. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Reconocemos que tú eres nuestro Dios, Señor. Reconocemos que tú eres nuestro juez, Señor. Reconocemos que tú estás aquí en este lugar, Señor. Reconocemos nuestro pecado delante de ti, Señor. Te pedimos perdón, Padre, si hemos sido hallados culpables de algún delito ante tu presencia. Te agradezco por lo que has hecho en mi vida, Señor. Gracias por revelarme tu amor. Gracias por la sanidad que me has dado. Gracias por aceptarme en tu presencia, Señor. Gracias porque hoy me has dado el derecho como hijo de Dios de estar ante tu trono, Señor. Y aún en la corte del cielo quiero darte gracias por tu sangre, porque es esa sangre que ha puesto, Señor, un puente entre Dios y nosotros, para que podamos acercarnos confiadamente ante tu trono, Señor. Padre, en esta mañana, Señor,
te pido que tu sangre preciosa me quite todo pecado, que borres mis transgresiones. Padre, que quemes la iniquidad de mi casa, Señor. Padre, que tu sangre quite toda iniquidad de mi vida. Y te pido, Señor, hoy en la corte del cielo, que me perdones, que perdones mi línea sanguínea, tanto de madre como de padre. Todo lo que haya llegado por ellos, Padre, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo me lava, me limpia, me purifica por dentro y por fuera, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús, cualquier reclamo legal que Satanás tenga contra mi vida, mi familia, mi salud, mi iglesia, sea revocado y removido, y ya no tiene más derecho de usar la iniquidad para detener lo que Dios ha escrito para mí en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Diga: yo me arrepiento de cualquier lugar donde haya sido ofrecido un sacrificio a un demonio de mis antepasados, Señor. Y si eso le ha dado derecho legal al enemigo de reclamarme, de decir que tiene poder sobre mí y que le pertenecemos, hoy nos paramos en la corte, Señor. Hoy te pedimos que la sangre que nos compró a precio muy alto, Padre, pague, Señor, que sea cubierto la maldad, que corte los lazos de maldición sobre nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Diga: le pertenezco a Cristo, ya no le pertenezco al poder de las tinieblas, ya no le pertenezco a Satanás. El diablo no tiene nada en mí. Satanás acusador, ya no me puedes acusar ante el trono, porque ya he pedido perdón por mis pecados. Me he arrepentido en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo te pido que todo reclamo, Señor, que el diablo y sus demonios tengan contra mí, sea destruido y removido, y lo escribas en el registro del cielo, Señor, Padre, y en la línea de mi sangre, y que quede escrito que solamente le pertenezco a Jesús, y que yo y mi casa le serviremos al Señor. Oh, lo declaramos en el nombre de Jesús. Mi casa, mi familia, mi hogar, mi esposo, mis hijos, mis nietos, los que vienen detrás de nosotros, hasta la cuarta generación, mi casa y yo le serviremos al Señor. Señor, también te pido que cualquier cosa que Satanás me haya dado, dádivas, regalos malignos, diabólicos, se los devuelvo. Señor, toda conexión que tenga con ellos, diga: ya no quiero nada con ellos, ya no quiero nada con ellos. Ningún regalo, no acepto dádivas del enemigo, no acepto enfermedad, no acepto cáncer, no acepto muerte, no acepto miseria, no acepto pobreza, no acepto destrucción, no acepto separación, no acepto divorcios, no acepto nada del enemigo. En el nombre poderoso de Jesús, ningún poder que vengan sobre ellos, yo se lo regreso, yo se lo regreso. Y me acojo al pacto de Jesús, me acojo al pacto de Cristo. Señor, haz en mí todo lo que tú has escrito para mí. Cumple tus promesas, cumple tus promesas. Acuérdate del pacto, Señor. Cumple lo que has prometido para mí, Señor. Y te agradezco y te pido que todas las cosas que fueron ordenadas y puestas en su lugar, aún en la corte del cielo, cada derecho legal sea revocado, Señor, Padre, y que tú nos limpies. Padre, mi ADN queda limpio,
Mi ADN queda limpio, mi genética queda limpia, mi genética queda restaurada, mi sangre es santificada, mi vida es limpia en el nombre de Jesús. Soy sano, soy limpio. Ahora abra su boca y comienza a pedirle: Señor, ¿en qué área de su vida necesita que el Espíritu Santo actúe? Comienza a declarar, y el Espíritu Santo va a comenzar a mostrarles a muchos que hay cosas de pronto que están hoy, Satanás, peleando por tu alma, por tu vida, y tú no te has arrepentido. Comienza a decir: muéstrame, Señor, muéstrame, Señor. Oh Padre, para que el enemigo no tenga parte ni nada de mí, nada de mí, nada de mí. Comienza a decir: Padre, me arrepiento de esto, me arrepiento de aquello. Límpiame, no quiero tener parte con mi pasado. No quiero tener parte con mi pasado. No quiero que nada de mi pasado afecte mi presente, ni afecte mi futuro, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Satanás huye, Satanás huye, Satanás retrocede, 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 retrocede. El ataque del enemigo se neutraliza, retrocede, retrocede en el nombre de Jesús, retrocede en el nombre de Jesús. Somos sanos, somos libres, somos libres, somos libres, somos inocentes. Señor, seremos pesados y hallados inocentes, inocentes. Aboga nuestra causa, Jesús. Aboga nuestra causa, Señor. Intercede, intercede, intercede por nosotros. Intercede, Espíritu. Oh, Espíritu. Oh, Espíritu Santo. Oh, levanta sus manos al cielo. Oh, Santo Dios. Qué poderoso eres, Señor. Dice la palabra en Isaías 54:17. Si usted se lo sabe, repítalo, dígalo. Ninguna arma contra mí prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra mí en juicio. Ninguna arma contra mí prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra mí en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación vendrá, dijo Jehová. Yo reclamo esa promesa para mi vida, Señor, para tu pueblo en esta mañana, Espíritu Santo. Todo ataque de las tinieblas, toda obra perversa del enemigo, toda acta de los decretos que había sido escrita con el dedo del enemigo contra nosotros, títulos, hoy, Padre, son quemados en el altar en el nombre de Jesús. Son quemados en el altar. Ya no hay título, ya no hay derecho legal, ya no hay actas que nos puedan condenar, porque dice la palabra de Dios que esta es nuestra herencia. Esta es nuestra herencia, esta es nuestra herencia, este es nuestro derecho, este es mi derecho, Señor, este es mi derecho. Tú lo has prometido para mí.